¿Qué tal, amables amigos? Una vez más estamos para compartir juntos este libro sagrado, recordando las palabras del Divino Maestro. Debemos escudriñarlo porque en él tenemos la vida eterna y ellas son las que testifican acerca de él. Sí, mis amigos, en el tema 23 nosotros hemos estudiado acerca del tesoro inestimable de la fe. Hemos visto qué es la fe, hemos visto que es un regalo de Dios, hemos visto realmente que Dios nos ha dado esa fe porque el autor de ella es nuestro Señor Jesucristo. Y para que esa fe se robustezca y crezca, tenemos que poner la mirada en Él. Ahora bien, ¿cuál es la fuente que nos proporciona a nosotros la riqueza para que esa fe vaya creciendo y aumentándose cada vez más? Vamos a pedirle a la Biblia que nos responda. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Roma, el capítulo 10 a los romanos, el verso 17, nosotros leemos allí lo siguiente. Capítulo 10 en la carta a los romanos, el verso 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amigos, en este libro maravilloso que ya hemos visto en la introducción que hicimos en esta serie, en los primeros temas, la Biblia es el libro padre de todos los libros, es el libro por excelencia, es el libro que fue escrito durante todos los imperios que hubo en esta tierra, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todo eso está en el polvo, pero la Biblia sigue siendo el libro más leído en el mundo y también el más atacado, por cierto. Mis amigos, ¿qué es lo que encontramos nosotros en este libro maravilloso? Nuestro origen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué pasó? El pecado lo estropeó. Entonces Dios pone en plan de acción su amor y su misericordia para restaurarnos, para redimirnos, para que volvamos a ser criatura a su imagen. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo y dio su vida por nosotros en el Calvario. La Sagrada Escritura dice que Él ascendió en gloria y prometió volver. Y con esa venida de Él está la restauración final del planeta Tierra, la resurrección de los muertos, la vida eterna, todo lo que Él nos ofrece. Es por eso que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando más estudiamos la Sagrada Escritura, lógicamente más podemos comprender. Yo quiero compartir con ustedes ahora algunas de las maravillas obradas por la fe. Hay ejemplos en la Biblia asombrosos. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, los versos 21 al 28. Allí nosotros nos encontramos con un episodio realmente interesante. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente, Mateo 15, 21 al 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo a Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué encontramos nosotros acá? Es el único episodio, escuchen bien, en la vida de nuestro Señor Jesús, que en apariencia, Él trata en forma desconsiderada a esta mujer. ¿Por qué digo en apariencia? Porque Jesús fue justamente a esa región por esa mujer. Él sabía la necesidad que tenía esa mujer y Él fue justamente para encontrarse con ella. Pero ¿por qué en apariencia Él la trata en forma despreciativa? Porque Jesús se pone en el lugar que se hubiera puesto cualquier judío. Jesús tenía que darle a los apóstoles una gran lección. Los apóstoles tenían la mente judía y ellos creían que el mundo pagano, toda esa gente era inmunda, que eran como perros.
Y entonces, como los apóstoles luego tenían que hacer una gran misión en la tierra con el mundo pagano, después que el Señor Jesús ascendiera en gloria, ellos recibieran el don del Espíritu Santo y comprendieran que Israel había sido llamado para cumplir una gran tarea en la tierra y que no la había cumplido, ahora la iglesia cristiana tenía que cumplirla. Todos los seres humanos somos iguales a la vista de Dios. Dios no lo puso a Israel allí en el centro del mundo para que ellos solo gozaran los privilegios de Dios. No, Señor, los puso ahí en el centro del mundo, hacia África y Europa, para que ellos irradien la gloria de Dios a las demás naciones. Pero Israel se había atrincherado, ¿verdad?, en sus fronteras, egoísta, se creían los únicos privilegiados y trataban mal a la gente del mundo pagano. Ahora fíjense, en primer lugar, la región a la cual el Señor Jesús va. Dice que era una región de Tiro y de Sidón, y allí estaban los cananeos. ¿Qué practicaban esta gente? Esta gente era pagana. Practicaban la idolatría tremenda. Por ejemplo, cuando Dios tuvo que ponerlo a Israel en ese sector del mundo, expulsando a estas naciones cananeas también, de ahí de Palestina, fíjense en ustedes qué instrucción le daba Dios a su pueblo cuando lo introducía en esas tierras. En el libro que escribe Moisés, de Deuteronomio, en el capítulo 18, ahí tenemos desde el verso 9 en adelante, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra abominaciones significa algo maldito, maldecido. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Sí, mis amigos, todas estas prácticas satánicas, diabólicas que define la Biblia, estas prácticas practicaban estas naciones. Fíjense, hacer pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Cuando nosotros estudiamos un poquito más las características, lógicamente, de estos pueblos, de estas naciones, nosotros nos damos cuenta que todas estas prácticas, por ejemplo, milenios antes que el Señor Jesús aparezca en el escenario histórico, los sacerdotes deltas practicaban el famoso Año Nuevo, un 31 de octubre, que es justamente lo que ahora cae con la fiesta de Halloween. Y esa fiesta ellos hacían cosas horribles, sacrificaban a niñitos, sacrificaban a mujeres virgen, lo hacían pasar por el fuego, los quemaban, hacían una idolatría espantosa y después consultaban a los muertos más. ¿Saben ustedes que esa práctica es porque Satanás se encargó de decirle a la gente que los muertos siguen vivos en otra dimensión? Dios le dijo a Adán: el día que coma vas a morir. Ahí en el tema 7 y 8 de nuestra serie está bien explicado acerca de que los muertos descansan. La Biblia lo compara como un sueño hasta el día en que el Señor venga y los resucite. Pero la creencia de que los muertos se han ido a otra dimensión y la gente empieza a hablarle y a pedirle, empiezan a entrar en contacto con la misma potestad de las tinieblas. Fíjense en ustedes, 31 de octubre, y la Iglesia Católica creó la fecha del 1 de noviembre, el día siguiente, como Día de los Muertos. Fíjense en la conexión que hay. Cuando nosotros estudiamos un poquito la historia, ustedes pueden ir ahí a YouTube, hay un montón de temas sobre esto, mostrando a todos los pueblos allí, las islas del Caribe, así en Inglaterra, en todos esos lugares, en Bélgica, en todos esos lugares. Antiguamente los sacerdotes celtas practicaban todas estas cosas. Y ahora se ha transformado en una fiesta donde los jóvenes van y se divierten y los niñitos los disfrazan, y una fiesta dedicada a Halloween, Día de las Brujas o Noche de las Brujas. ¿Saben qué, mis amigos? Esta mujer cananea, fíjense con el pedido que va Jesús: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mis amigos, hoy hay mucha gente atormentada por los demonios y la gente cree que es problema de locura. Hay un montón de gente que vive en esta experiencia. Hombres poseídos por demonios, están quitando la vida a hombres, mujeres y niños. No les importa poner bomba donde quiera, no les importa agarrar una movilidad y atropellar. Otros inventar armas diabólicas para la guerra. Son diferentes formas en que los demonios están obrando con las personas. Y esta pobre mujer allí,
que su hija padecía esta dolencia, sin embargo ella escuchó hablar de Jesús. Y la forma que ella se presenta, se ve que había tenido una información de quién era Jesús, porque le dice Jesús, hijo del Señor, hijo de David. Esa es una expresión que solo usaban los judíos para decirle tú eres el Mesías. Y entonces esa mujer viene y se postra ante Jesús y los apóstoles, por supuesto, creían que molestaba y le dice despídela. Y Jesús le contesta y le dice no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Saben que el Señor usó 2 veces esta expresión. La primera es en el capítulo 10, que es cuando le decía a los apóstoles que vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad?, a darle el mensaje para que ellos luego compartan con los demás. Pero cuando Él le dice acá a esta mujer, lo que le está diciendo a los apóstoles, escuchen, esta es una oveja perdida de Israel que ustedes deberían salvar. Pero fíjense en cómo ustedes tratarían a esta mujer si estuvieran en mi lugar. Por eso entonces cuando la mujer le dice, versículo 25, entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, ustedes son considerados perritos. Los hijos son los hijos de Israel. Para ellos es el pan. ¿Saben qué? Aunque el Señor Jesús expresaba estas palabras porque así lo hubiera expresado un judío, sin embargo, Él desbordaba de amor por esa mujer. Y esa mujer no escuchó las palabras de Jesús, ella solo vio su rostro. Ella tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el rostro de Jesús irradiaba amor hacia ella. Y ella sabía que Él le podía dar lo que pedía. Y ella responde y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen la migaja que caen en la mesa de sus amos. Y el Señor Jesús ya no puede aguantar más el querer obrar como un judío y entonces desgolla expresándole a la mujer lo que realmente ella tenía. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y en ese mismo momento fue sanada su hija. Sí, mis amigos, qué hermoso es ver cuando una persona se aferra a Jesús de todo corazón. Finalmente el Divino Maestro le cumple lo que esa persona pide o lo que esa persona realmente solicita o quiere. Saben, mis amigos, en el Evangelio de Mateo tenemos nosotros acá el capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi tejado, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo esto y lo hace. Al oírle Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tal? Cuando ustedes lean el mismo relato en Lucas 7, del versículo 1 al 10, ustedes saben que Dios puso a 4 evangelistas para que relataran. Y entonces uno toma un aspecto del relato y otros toman otro. Por ejemplo, en Lucas dice que los que vinieron a pedirle al Señor Jesucristo fueron unos principales de los sacerdotes judíos. Y ellos le dijeron a Jesús, Señor, este hombre es digno de lo que haga lo que le piden, porque él nos edificó una sinagoga. Mire, era un centurión romano, pero que tiene un amor profundo. Dice que él amaba a su siervo que estaba enfermo, y era un hombre que tenía legiones bajo sus órdenes, soldados, pero ese hombre amaba a su siervo. Y dice el Evangelio de Lucas que él lo mandó primero a los sacerdotes que le digan a Jesús. Y cuando Jesús estaba viniendo, dice que mandó una comitiva de hombres que le diga, no soy digno. Los sacerdotes le dijeron, él es digno porque no edificó una sinagoga. Pero él dijo, no soy digno de que entres. Se humilló ante la presencia de Jesús. Y entonces le dijo, Señor, di solo la palabra, porque yo también soy hombre que tiene soldado bajo mis órdenes, y digo a este va y va, y al otro a esto y lo hace, así que tú di la palabra y punto.
¡Qué tremenda fe! Y el Señor Jesucristo le dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué tremendo! ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo, allí mismo el capítulo 8, el versículo 25 y 26, los apóstoles se encontraban en el mar de Galilea y se levantó una gran tempestad y Jesús dormía en el barco. Y entonces dice el verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos, al mar y se hizo gran bonanza. Note, a aquella mujer sirofenicia Dios le dijo, mujer, grande es tu fe. De este centurión romano, Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y los apóstoles, que iban a ser los hombres que iban a descollar en la iglesia cristiana, Jesús le dice, hombre de poca fe. ¿Qué tal? Mis amigos, qué tremendo que es la experiencia de fe. Ahora miren, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y el verso 20, nosotros leemos lo siguiente. Mateo capítulo 17 y verso 20. Jesús le dijo, los apóstoles no habían podido expulsar a los demonios de un joven, y es porque estaban discutiendo entre ellos y estaban envidiosos porque Jesús se había subido allí al famoso monte, mis hermanos, de la transfiguración con 2 de los apóstoles, y ellos lo habían seguido envidioso porque no los llevaba a ellos. Y estaban con ese espíritu de envidia y por eso no pudieron hacer lo que tenían que hacer. Y Jesús les dice lo siguiente, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿conocen ustedes el grano de mostaza? Es tan chiquitito como la cabecita de un alfilercito del más chiquitito, en algunos casos mucho más chiquitito todavía. La de acá de Bolivia, por ejemplo, donde yo vivo, es el doble de la que es de Palestina, es bien pequeñita. Una semillita de mostaza. Y el Señor dice, si tuvierais fe, dirías a este monte, pásate de acá allá y se pasaría. Bueno, no está hablando el Señor en forma literal, está hablando en forma metafórica. Nosotros tenemos a veces tantos problemas que decimos, tenemos una montaña de problemas. Lo que el Señor está diciendo es que no hay obstáculo ni hay problema que Dios no lo pueda superar. Pero miren, yo quiero terminar mostrándole uno de los ejemplos de fe que nunca más se repitió en la Sagrada Escritura. Es asombroso. Está registrado justamente en el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y entonces dice allí la palabra de Dios, en el capítulo 10, cuando Josué estaba batallando en ciertas regiones, donde Dios le había dado las tierras justamente de los cananeos para que la posean. Dice allí el versículo 12 del capítulo 10, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amigos queridos, yo le estaba dando estudios bíblicos a un capitán de vuelo de las fuerzas aéreas, y cuando le leí esto me dice, con razón, en astronomía estudiamos el famoso día largo, es un día de 48 horas, no es una alteración del tiempo, es un día que está computado como día largo en astronomía. Bueno, hace poco salió ahí unos artículos que la NASA ha descubierto que ese día largo se produjo porque la Biblia lo dice. Sí, claro que sí, la Biblia lo dice todo. Ahora escúchenme, amigos, ¿qué es lo que Dios detuvo? ¿Qué es lo que Dios paró? Nosotros vemos el fenómeno físico del sol que se pone y el sol que sale por la rotación de la Tierra sobre su eje. La Tierra va girando a 1500 kilómetros por hora en su sistema de rotación sobre su eje para producir el fenómeno del día, de las 24 horas. ¿Qué es lo que Dios detuvo? Mis amigos,
No tenemos explicado eso, porque Dios maneja sus leyes perfectamente, de tal manera que nada se altera. Solamente quedó computado como el gran día largo. Y saben que inclusive este caballero me dice, pero acá dice casi un día, no dice un día entero. Pero yo les voy a invitar a que ustedes vayan a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11, y ahí yo solo les relato lo que pasó. Era el rey Ezequías, que iba a morir, y Dios le dijo, arregla tu casa porque vas a morir. Pero él, el profeta Elías, fue a decirle aquello. Y Ezequías no quería morir y se puso a orar, Señor, prolóngame los días. Y entonces cuando estaba saliendo el profeta, Dios lo manda que vaya de vuelta y le diga que le iba a prolongar 15 años de existencia. Y entonces Ezequías le dice al profeta, ¿y cómo sabré yo? Y el profeta le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados la sombra? Y él le contesta, cosa fácil es que la sombra avance 10 grados. Pero que la sombra retroceda 10 grados, no. Y la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acab, dice la Biblia. Así que esos 10 grados están computando el día completo, largo, de las 48 horas, que se computa en astronomía. Mis queridos amigos, para Dios no hay nada imposible. Ahí tenemos ejemplo en la Biblia de cómo Dios hasta puede manejar sus leyes tan perfectamente. Algunas personas dicen, bueno, pero eso ya alteró la semana. Así que ya el día sábado que Dios dio allí en el Edén, que se guarde, el que guardó ya no es el mismo porque es... No, Señor. Dios no alteró nada, solamente es un día largo y punto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue Jesús el que dio a Adán y a Eva el día de reposo. Y Jesús guardó el mismo día de reposo porque no se alteró absolutamente nada. Mis queridos amigos, yo quiero terminar ahora con la primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículos 7 al 9. El apóstol Pedro nos dice allá algo muy interesante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Cómo debe ser la fe, mis hermanos, para que podamos ejercer esa fe genuina y verdadera? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué hermoso, mis amigos! La fe tiene que ser sometida a fuego, a prueba. Las experiencias de la vida son para que cada vez ejercitamos más la fe en nuestro Padre Celestial. Todas las vicisitudes y las pruebas que pasamos son justamente para acrecentar la fe en cada uno de nosotros, porque aguardamos la venida de nuestro Señor Jesús y la recompensa final de la fe será la salvación de nuestras almas. Yo quiero terminar también este tema con otra poesía. Dice así: dame fe de montañas, fe serena y sublime, y el gozo profundo del presente vivir, que las cosas indignas yo no quiera ni estime, sino busque la gloria de un divino sentir. Dame la fe de montaña y su fuerza tenaz, su visión formidable, permanente y segura, cuando mirando los ojos del espacio en su faz, en las manos de Dios para siempre perdura. Sí, amigo, que Dios te prolongue esa fe genuina hasta el día que el Señor Jesucristo retorne en gloria y majestad. Permite elevar una plegaria. Querido Padre, tú sabes cuán débil y frágiles somos, pero gracias porque nos diste el don de la fe. Permítanos ejercitarla poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de ella, y en su gloriosa verdad. Acéptanos en el amado Jesús, en su nombre te lo pedimos y rogamos. Amén. Que Dios te bendiga.